Y damos la bienvenida en el estudio de los desayunos de 24 horas en Quito a Silvana Vallejo, directora general del Servicio Nacional de Contratación Pública, SERCOP. Muy buenos días, economista. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Gracias a usted. Como ya lo mencionaba en el saludo, pues esta semana se expidió una resolución, calificada como resolución 95, que permitiría que haya una mayor cantidad de oferentes en sistemas de concursos públicos relacionados con el sector de la construcción. ¿Qué estaba pasando? Que se decidió pues a través del SERCOP, junto con el ministro Pablo Campana, establecer este acuerdo que se dice pues va a beneficiar mucho más a aquellos que forman parte del sector de la construcción. Es correcto, Liz. Justamente producto del diálogo y del trabajo con el sector de la construcción, hemos venido trabajando con ellos precisamente en detectar las malas prácticas que se estaban dando en el sector de la construcción. ¿Qué pasaba exactamente? Justamente en el sector de la construcción se establecieron unos requisitos mínimos, tanto en personal cuanto en maquinaria, en experiencia mínima, que lo que pasó sucediendo es que estos requisitos mínimos se constituyeron en una mala práctica de tal manera que se direccionaba la compra pública. Me explico. Había situaciones en las cuales se tenía que hacer, por ejemplo, una pavimentación de las calles y se pedía que el requisito era ser dueño de la planta asfaltadora. ¿Quién es dueño de la planta asfaltadora? Tenemos uno, dos, no tenemos más. O que, por ejemplo, en la mano de obra los requisitos sea que tenga una educación superior, lo cual no es lo óptimo. Lo que nos debe a nosotros preocupar es la calidad de la obra, es decir, la parte de la estructura, los espacios, que se cumpla con normas mínimas de calidad. Eso es lo principal. Al final, la compra pública lo que debe preservar es la calidad en el servicio y en la obra. Los requisitos mínimos sirvieron para direccionar. Tal es así que cuando uno revisa la estadística, y eso es fruto justamente del diálogo, de un tema maduro de evaluar la política pública, vimos que en la práctica lo que sucedía era que se ponían los requisitos mínimos, que eran bastante exagerados, y terminaba siendo solamente un solo proveedor. Entonces, ¿qué pasaba? Que cuando se tenía un precio mínimo, el 46% de quienes participaban ya eran descalificados, teniendo el precio más bajo. Si esto lo trasladamos a números, significa que si hubiera habido una correcta participación, el Estado hubiera ahorrado precisamente 36 millones de dólares, básicamente. Es decir, lo que nos interesa a nosotros es que haya una mayor participación, una mayor concurrencia. Ahora, economista, pero al eliminar esos requisitos mínimos, ¿qué es lo que van a considerar entonces sí como requisitos a evaluar al momento de que haya algún ofertante dentro de un determinado concurso? ¿En qué se va a basar ese análisis? Es correcta su pregunta. No es que se eliminan los requisitos mínimos, lo que se hace es que esto no sea una descalificación en la fase contractual, pero sí sea un compromiso en la parte contractual. Cuando yo tengo una obra, por ejemplo, me debe interesar nuevamente que el edificio esté bien hecho. No necesariamente mi interés es saber con qué maquinaria fue establecida. Yo pongo unos requisitos mínimos, pero ese debe ser el compromiso para la fase contractual. Es así como hemos establecido con un sector constructor que ha venido decreciendo. Si nosotros vemos cómo ha sido el avance del sector de la construcción, vemos que desde el 2011 el sector ha ido cayendo. Sino en el año 2017 y en el de enero a septiembre, según los datos del Banco Central, que el sector empieza a repuntar. Entonces pensamos que con esta resolución que lo ha dado el Servicio Nacional de Compras Públicas, en donde establece una mayor participación, sigamos apoyando a un sector que provee empleo, que provee mano de obra y que hace que pues podamos seguir desarrollando el sector productivo. Lo que pasaba era una mala práctica. La mala práctica, repito nuevamente, lo que hacía es que todos los constructores que veían justamente en el momento contractual que uno cumplía, lo que hacía era que se aliaban con ellos para que no sean descalificados y que les presten la maquinaria. Eso no es deseable. Queremos justamente que haya mayores participantes, que haya ahorro para el Estado y que precisamente se tenga mayor calidad en la compra pública.
pública. ¿Qué es lo que hemos estado viendo? Las malas prácticas al final en la compra pública, cuando hay direccionamiento, el resultado final es que no tenemos obra de buena calidad y creo que los ejemplos tenemos a la luz pública. Economista, pero ¿no resulta contradictorio por un lado decir, bueno, dentro de los requisitos para que puedan ofertar al participar en un concurso no pido ciertas cosas, pero ya una vez quizás adjudicado, sí tienen que establecer este acuerdo de compromiso de que esas cosas que no las pedí al inicio, sí las van a tener que cumplir durante la ejecución de la obra? No lo pido como, yo lo voy a pedir siempre en los pliegos. Yo lo voy a trabajar y vamos a trabajar con el sector constructor en esto. Siempre va a estar establecido en los pliegos, pero no es un tema de descalificación, sino que lo que se va a tener más peso en la calificación es la calidad, es el plazo y es el tiempo, ¿sí? El requisito mínimo lo tendrá que cumplir, no lo estamos eliminando, pero no necesariamente es un proceso en el cual se tiene que descalificar o justamente elevar los requisitos para que sea un direccionamiento en donde sabemos que solamente 1, 2, 3 empresas lo cumplen. Y creo que el otro elemento que complementa esto es justamente el plazo que se ha dado para participar en los procesos de contratación de obra pública. Es el tema de la experiencia, porque antes, como estaba establecido, era 5 años. ¿Qué pasaba? Únicamente los que habían participado en los últimos 5 años podían participar en la compra pública, entonces el resto no podía participar. La idea es que hemos ampliado el plazo y la resolución contempla justamente que se puede acreditar experiencia de 20 años. Eso garantiza que tengamos mayores participantes, mayores concurrencias, con la consecuente ahorro para el Estado. Ahora, eso me acaba de decir que lo que se va a considerar, por ejemplo, es la calidad, y específicamente en la resolución se establece que para la licitación de estas obras el personal técnico mínimo, ya como usted lo mencionaba, la experiencia mínima de este personal técnico, el equipo mínimo para la ejecución de la obra, la metodología, serán requisitos requeridos en los pliegos, pero no serán considerados, dice la resolución, como un parámetro de verificación de la oferta, ni serán objeto de evaluación por puntaje. Pero estas cosas que no son consideradas como evaluación de puntaje no conllevan a garantizar la calidad del trabajo que vaya a realizar ese proveedor al contar con personal calificado, al tener un equipo idóneo para poder ejecutar esa obra, al tener la experiencia mínima que efectivamente la deben reunir. No necesariamente, porque esos son lo que yo debo poner como requisitos mínimos es la estructura de la obra, son los espacios, son los estándares del edificio que quiero contratar. Eso debe ser lo principal. Cuando yo compro, por ejemplo, un celular o cualquier otro artefacto, yo me preocupo por el producto final. No necesariamente yo sé con qué maquinaria, con qué instrumentos fueron establecidos. A mí me preocupa el producto final, y al producto final es a donde yo debo apuntar mi mayor calificación. Los instrumentos con quién fueron hechos es un tema que lo tendrá que cumplir en el proceso contractual, por supuesto, y que va a estar establecido. Pero en la obra pública no necesariamente, en la norma internacional, los coeficientes y la tecnología que se utiliza no caducan de un año a otro. Eso tiene una vigencia de un largo plazo, de unos 20 años plazos. Teniendo una vigencia, no necesariamente yo puedo pedir una maquinaria específica que sé que solamente lo tiene una empresa, o no puedo indicar, por ejemplo, cosas como que sea requisito mínimo que la mano de obra tenga 4º nivel de preparación. Son algunos ejemplos que nosotros hemos ido detectando. Ese abuso es el que queremos eliminar. En otras palabras, el requisito mínimo no ha sido requisito mínimo. El requisito mínimo ha sido una herramienta para poder direccionar, y con lo cual el Estado justamente se perjudicó. En otras palabras, justamente lo que tú indicas, Liz, lo principal es la calidad de la obra. Esos son los elementos que nosotros debemos evaluar al final del día. Los instrumentos, la maquinaria, los requisitos también vienen a ser el proceso, pero no necesariamente la descalificación, porque mientras más concursen vamos a tener mayor ahorro. Ahora, si bien es cierto, pues estos requisitos denominados mínimos ya no se van a considerar como un parámetro de verificación de la oferta, como decíamos, ni serán pues tampoco considerados dentro del establecimiento de un puntaje para acceder a ese contrato de obra pública. ¿A quién le corresponderá certificar que en el camino ese acuerdo que firmarán o ese compromiso que establecerán sí se cumpla? Porque eso también va a dar la certeza de que esa obra será de calidad, que va a durar muchísimos años, y no quizás pase lo que hemos visto también en, no sé,
por citar un ejemplo, en la construcción de carreteras, que resulta que era la mega obra, pero a los 2 o 3 años había otra vez que nuevamente reasfaltar porque el material utilizado no era el idóneo. Entonces, ¿quién va a dar nos va a dar al resto de ecuatorianos que esa obra está bien ejecutada y que va a ser de duración, pues de larga duración, como se lo establece también en los estándares internacionales? Así es, la calidad de los materiales, la experiencia, el tipo de maquinaria es parte del proceso contractual y siempre lo tendrá que verificar la entidad contratante. La entidad contratante establece esto en los términos de referencia, establece en los pliegos, por lo tanto tendrá que en el proceso justamente verificar que esto suceda, ¿no? Y esa es la manera justamente que garantizamos la calidad de la obra a realizarse, ¿no? Pero lo que estamos haciendo es eliminando este direccionamiento. Este es un trabajo realizado con todo el sector de la construcción. El sector de la construcción creo que ha sido justamente el que ha recibido, el que recibe al final del día los impactos de la política. Hemos hecho una evaluación, hemos visto con la data empírica, hemos visto también los datos que se están dando y vemos que lo que tenemos que hacer es, no estamos aquí disminuyendo la calidad. Ojo, lo que estamos haciendo es pidiendo mayor calidad, pero diciendo también que los requisitos que se tienen que cumplir tienen que ser establecidos de tal manera que pueda participar todo el mundo, que no exageremos en los requisitos. ¿Esto a qué conlleva? A que sigamos trabajando con el sector constructor, vamos a tener 90 días para trabajar directamente en los pliegos y pues que esto garantice una mayor concurrencia al final del día y tener el mejor servicio y las mejores obras para la ciudadanía. Quiero agradecerle su presencia esta mañana aquí en los desayunos de 24 horas economista por el bien del sector de la construcción, pues que así sea, que se abra la posibilidad de erradicar esa corrupción que ellos venían denunciando y que se dé paso a que haya mayor posibilidades para todos. Así que muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a usted.